Bien, pues en estos Una pregunta, cursillos, sí, qué pena. ¿Las clases quedan grabadas? sí, acabo de decir que sí. Entonces en estos cursillos sobre teorías del desarrollo, pues vamos a hacer algunas cápsulas cortas, que aspiro que no supere los 20 minutos, sobre los conceptos fundamentales. Voy a pedir que no me interrumpan, les repito, al final de la exposición, entonces resolvemos las dudas o hacemos las discusiones pertinentes. Bueno, una de las primeras nociones claves que tenemos que abordar es la noción de teoría. Teoría es una expresión pues, que en términos etimológicos, ¿no? Es una expresión griega que quiere decir contemplar, ver el horizonte, otear desde lo alto de una cima. Eso es en términos más o menos etimológicos lo que quiere decir teoría. Viene del griego teoreia, que quiere decir eso, ¿no? Otear, contemplar, ver el panorama o ver el paisaje de las cosas. De allí viene esta expresión, pero usualmente a lo largo de la historia del pensamiento occidental, especialmente, esta noción de teoría ha adquirido tres acepciones o tres significados importantes. Se puede ver o se ha visto como ciencia, se ha visto como doctrina y se ha visto como filosofía. Es decir, una teoría puede tener estas tres condiciones o estas tres características esenciales, y hay que sencillamente identificar pues, a cuál se está refiriendo, ¿no? Entonces, en ciencia, cuando nos referimos a una teoría en ciencias, pues se trata de un sistema de signos, conceptos o proposiciones pues que aspira a hacer una explicación objetiva de los hechos, a encontrar patrones de comportamiento de los hechos en distintos niveles o escalas de influencia o de explicación. Pueden ser escalas locales, escalas regionales o escalas universales. Para darles un ejemplo muy sencillo, las ciencias de la física, por ejemplo, la física newtoniana, pues es una teoría científica pues que es capaz de dar cuenta de fenómenos de escalas universales, con todas las excepciones o todas las situaciones no explicadas por esta teoría, sobre todo lo que tiene que ver con pequeñas escalas de los objetos o escalas subatómicas, donde este tipo de teorías ya empiezan a tener serias dificultades. Pero en general es una teoría científica, en el caso de la mecánica newtoniana, que tiene esa escala de influencia que es universal. En el caso de las doctrinas, la situación cambia radicalmente. Una doctrina, cuando se expone a la manera de teoría, en realidad lo que se hace es una sistematización de un conjunto de creencias. Es decir, es una racionalización muy organizada, muy sistemática, de un conjunto de premisas religiosas o mágico-religiosas que dan cuenta del mundo. Usualmente son teorías que hablan sobre asuntos morales, éticos, sobre finalidades del mundo, sobre situaciones o características concretas de la manera como nosotros debemos comportarnos en distintos niveles de la existencia o en en distintos proyectos de vida individuales o colectivos, ¿no? Incluso las doctrinas pueden hacer referencia a normas de higiene, no solamente a normas de comportamiento en el mundo público o en las actividades privadas, sino que también puede hacer referencia a normas de higiene. Es un caso típico, por ejemplo, del Islam, donde efectivamente pues, el Corán trae referencias incluso relativas a normas de higiene. Entonces, las doctrinas pueden constituirse en teorías, pero que tienen fundamentos religiosos o mítico-religiosos o mágico-religiosos que están dando más o menos cuenta del mundo, especialmente de cómo comportarse en el mundo frente a los congéneres y frente a la naturaleza, y cuáles son las finalidades del mundo, qué se busca, ¿no?, en el mundo a la hora de comportarnos de tal o cual manera o a la hora de seguir la doctrina, ¿no? Ese es otro nivel de la teoría, otra manera de aproximarse a la teoría, y usualmente pues, se encuentran expresiones que tienen que ver con, por ejemplo, teorías religiosas o
expresiones que tienen que ver con teorías místicas o que tienen que ver con teorías metafísicas. En estos tres casos, teorías religiosas, místicas o metafísicas, lo que tenemos son meras doctrinas. Y sobre la filosofía, pues también tenemos aproximaciones teóricas, ¿no? Es decir, hay enfoques teóricos que pues tienen una característica sustancial que se diferencia de las anteriores. Y es que hace una explicación sistemática, racional del mundo, etcétera, etcétera, pero la característica fundamental es que trata de considerar todas las posibles realidades o todas las posibles críticas o puntos de vista que se ponen en juego. Es decir, la filosofía es una teoría en general que es sistémica, que contiene distintas visiones en conflicto, distintas visiones en franca dialéctica o en discusión, que trata de agotarlas, todas las que sean posibles, ¿no? Frente a un fenómeno, frente a un problema. No importa si esa filosofía termina dando o presentando tesis idealistas o tesis materialistas o tesis de mixturas entre el idealismo y el materialismo, pero en el fondo lo que uno puede notar es que hay una fuerte discusión, una fuerte sistematización que trata de agotar todos los puntos de vista sobre un problema. Por ejemplo, en el caso, vamos a hablar en el caso concreto de la libertad. Sobre la libertad, una filosofía en general aborda este asunto de manera tal que haga la síntesis de las distintas opiniones o visiones que hay sobre la libertad. Las pone en discusión, las pone o las somete a contradicciones y finalmente saca una conclusión. La virtud que tiene la filosofía es que trata de agotar todas las posibles versiones o miradas sobre el problema de la libertad y trata de poner una conclusión que dé cuenta de forma convincente de que esa conclusión es la conclusión obligada que se debería, a la cual deberíamos conducirnos al final del debate, si se ponen en contradicción o en dialéctica todas estas otras visiones sobre la libertad. La filosofía en realidad proviene pues de Platón, o sea, la filosofía es en sus orígenes griega, desde el siglo V, lo ven claramente ustedes. Las demás culturas pudieron tener en algún momento aproximaciones a la filosofía, pero más bien las consideramos doctrinas. Son doctrinas, o sea, son visiones mágico-religiosas o místico-religiosas o religiosas en general, bien sistematizadas, eso es cierto, pero que no agota todos los puntos de vista, no los pone en franca discusión, en franca dialéctica, ni tampoco deriva conclusiones a partir de esta discusión o a partir de este debate de distintos puntos de vista sobre el mismo problema, por ejemplo, del alma, de la libertad. Por supuesto, pasando ya a planos un poco más concretos sobre el tema, por ejemplo, del bienestar, la pobreza, el progreso, el crecimiento económico, el problema ambiental, etcétera, etcétera, ustedes pueden notar que existen teorías al respecto. Habrán teorías científicas que se aproximan, por ejemplo, al problema ambiental, del calentamiento global. Habrán doctrinas, por ejemplo, relacionadas con el budismo zen o relacionadas con el igualitarismo ecosférico o vinculadas a otro tipo de pensamientos místicos como la nueva era, New Age, etcétera, etcétera, que son doctrinas que hablan del cambio climático. Y habrán filosofías que se aproximan al tema del cambio climático tratando de poner en discusión todos los posibles puntos de vista sobre ese problema o sobre ese asunto del cambio climático. El libro, por ejemplo, de Latour, que yo les recomiendo, es una típica aproximación desde la filosofía al problema del cambio climático, entre otros problemas que se van a abordar allí, que trata de agotar las distintas visiones o lecturas o perspectivas de este problema, ¿no? Y sacar o derivar conclusiones. Es una teoría de carácter filosófico, en el caso de esta lectura que les recomiendo de Bruno Latour. Eso es, en términos generales, lo que debemos entender por teoría. Existen, en resumen, estas tres grandes acepciones y no las podemos confundir, no se pueden mezclar porque en realidad están diferenciadas. Ahora, cualquiera de ustedes podría alegar que hay puntos de contacto entre la ciencia,
las doctrinas y las filosofías, y eso es cierto. Es decir, hay insumos científicos que pueden ser usados por estas doctrinas, como también hay insumos científicos que pueden ser usados por las filosofías. Eso es cierto. Pero en la medida en que se desarrollan de forma autónoma, se van separando por ejemplo, de la ciencia o de las doctrinas, se van separando poco a poco y van obteniendo cuerpos teóricos distintos. Solemos mezclar muchas veces la ciencia con la filosofía, ¿no? O las teorías científicas con las teorías filosóficas, porque creemos que sí, que esto es igual, pero no es así, para nada es así, especialmente porque las ciencias no se ocupan en realidad por agotar todos los posibles puntos de vista en una discusión frente al problema, por ejemplo, de la libertad, o frente al problema de las causas del universo, o sobre las finalidades de la evolución de la especie humana, o sobre otro tipo de situaciones, ¿no? Típicas o preguntas típicas que nos hacemos sobre el mundo real, tanto el mundo exterior como el mundo interior del ser humano, o sea, el mundo externo objetivo o el mundo interior subjetivo, ¿no?, del ser humano. Hay muchas preguntas o cosas que la ciencia nunca aborda, no le interesa agotar todos los puntos de vista que hay sobre un tema, en cambio la filosofía sí. Está procurando siempre llenar todas las bases, ¿no?, del juego, tratando de dar sus opiniones, tratando de argumentar desde distintos puntos de vista sin excluir a ninguno y darles un tratamiento igualitario para finalmente sacar conclusiones. Bien, esto es en términos generales lo más importante que debía mencionarles respecto al tema. Ahora, si tiene alguna inquietud o comentario, es el momento que lo haga, por favor.